la campanita? ¿Por qué? Bueno, entonces, como siempre les digo, sonó la campana. Eso quiere decir, comenzamos la clase. Muy buenas noches, estimados alumnos del segundo nivel medianoche. Aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto al tío Nicolás del equipo PIE en el micrófono número 2, les traemos la siguiente clase. Así vamos rotando un poquito los nombres, ya decir el coanimador. Ahora, micrófono número 2. Ya después, más adelante, se nos va a ocurrir otra idea sobre cómo le podemos decir aquí a mi coanimador. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Vamos a ver entonces, como dice ahí el título, Job Application Forms, o formularios de aplicación, aplicación laboral o aplicación a un trabajo, o postulación, como le dicen otros, formulario de postulación. No sé si algunos están familiarizados con un formulario de postulación, que en muchos trabajos online los piden, o incluso en algunas pegas cuando te hacen una entrevista laboral, también te hacen antes o rellenar, mejor dicho, un formulario de postulación. Vamos a ver qué es, vamos a ver algunas cositas, algunos datitos sobre un formulario de postulación, y al final, en los últimos 10 minutos, les vamos a mostrar la pregunta esencial que ya está activa, ya presente en la página de Classroom, para que ustedes la puedan revisar. Creo que se subió el día de ayer, si no me equivoco, pero ya la pueden revisar, la pueden realizar. De hecho, es un formulario de Google de fácil acceso. De hecho, ya tengo 6 respuestas. Muy bien, vamos a ver si están todas correctas. Pero, ojo, si su respuesta a la pregunta esencial está incorrecta, tiene algún error, y usted la quiere corregir, no puede hacer el formulario de nuevo. Tengo que borrar su respuesta para poder volver a hacerlo. El objetivo de la clase es responder por escrito a preguntas sobre contenidos de los textos. En este caso, el texto que se refiere es obviamente a un formulario de postulación. Les recuerdo, estudiantes de El CEI Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 15, entre los días 14 al 17 de junio del año 2021. Tío Nico, necesito hacer una pequeña... Profe, esa tarea era de la semana 14. Ah, perdón. Disculpe, esa tarea era de la semana 14. Nada que ver. No, estamos hablando de la semana 15. Nicolás, necesito aquí hacer una pequeña dinámica, porque quiero recordarles a los estudiantes. ¿Hasta cuándo tienen plazo para enviar la pregunta esencial número 15? Hasta mañana. ¿Mañana jueves? No, el viernes, a las 10 de la noche. ¿Qué mañana? Hasta el viernes. Hoy es jueves. Estamos grabando. Hasta el viernes, ¿hasta qué hora, coanimador? Hasta las 21:59, porque a las 22 se cierra el formulario. Ay, qué feo, profe, que más hasta las 10. Un minutito más. No va por nosotros, va por el sistema. Va por el sistema. Igual llegan. Igual llegan. A No, a las 10. Ok, tío Nicolás, ¿qué pasa si yo no envío la pregunta esencial? Debe rendir las evaluaciones que son a finales del mes de junio. Ok. Si yo y son mucho más difíciles que las preguntas. ¿Cómo? Si yo envío una pregunta pasado el viernes a las 22 horas, ¿qué pasa? El profesor no debiera contarla como enviada en plazo. Pero pueden haber excepciones. Ya. Pero la cosa es que eso considera también pendiente porque se envió fuera del plazo establecido. Y si está pendiente, tiene que igual dar la evaluación. Ok, ¿y cuál sería mi nota máxima si no entrego ninguna pregunta esencial? Nota máxima 4. Si usted rinde la evaluación y usted se sacó un 7, usted no tiene derecho al 7, sino que tiene derecho al 4. Si usted mandó sus 4 preguntas esenciales, usted va a cerrar sus notas, su promedio, con las preguntas que mandó. Por ende, si usted mandó 4 preguntas y las 4 sacó un 7, su nota es un 7. Y va a tener esa semana libreta. Exacto. Muy bien, así que es algo bueno, en cierto sentido. Si, por ejemplo, de las 4 preguntas esenciales ustedes envían 3, su nota máxima va a ser un 6 en la prueba recuperativa. Si le faltan 2. 2, su nota máxima, si no me equivoco, sería un 5, ¿cierto?
Sí. Son 5. Y si le falta una o le faltan todas, su nota máxima es un 4. Así que, sin llorar, las reglas del juego se dieron hace ya tiempo. ¿Se mandan es directo un 7 entonces? Ah, perdón. Si se mandan es directo un 7. Si se mandan y están bien, son, Ah, ya. ¿ya? Pero No es un 7 tengo por derecho al mandarlo nomás. Es como si están bien y no un 7. Pero tengo derecho al 7. Sí, si es que las mandaste a tiempo. Ya. A tiempo, claro. Exacto. Ya. Esos son los factores. Enviarlas que estén bien y enviarlas dentro del plazo. Ok, estudiantes. Continúo. Después de esa pequeña dinámica, salió bien, improvisada. Vamos a comenzar los contenidos. Como siempre es parte de nuestra rutina, vamos a hablar un poquito de Last Class que vimos nosotros la semana anterior, la semana pasada. Y la semana pasada hablamos sobre la entrevista del trabajo, ¿cierto? Vimos cuáles eran las 5 partes que componían una entrevista de trabajo. A ver si ustedes recuerdan alguna. Por ejemplo, teníamos el opening, ¿cierto? La apertura inicial de nuestra entrevista. ¿Alguna otra? ¿Recuerdan algo de lo que vimos? ¿Recuerdan que vienen a clases? ¿O recuerdan alguna? ¿De verdad? ¿Pregunta seria? El cómic, no sé cuánto. ¿Perdón? Nicole, que te escucha un poco de interferencia. Ay, Es que no sé cómo se pronuncia, pero es ya, pero no importa. Dilo nomás. cómic. Es que no sé pronunciarlo. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Entonces teníamos opening y su opuesto iba a ser el closing, ¿cierto? La apertura y el cierre. Teníamos también el directing, ¿cierto? El directing, que era como, por ejemplo, tú hablas de tu experiencia y tus habilidades. Y teníamos también, Las habilidades. sí, la habilidad, exacta. No se escucha. Delante tengo un teléfono por si acaso. ¿Sí? Y hablamos también de interest, ¿cierto? Cuando hablamos del interés, de captar el interés de la otra persona, ¿cierto? O si nosotros, nuestras respuestas cumplían con el interés de la persona que nos hacía la entrevista. Y teníamos contributing o contribution, que era prácticamente tú hacer una pregunta al entrevistador. Esas eran las 5 partes de una entrevista laboral. Y vimos también cómo completar una entrevista simulada, preparándonos para lo que se nos puede venir en el futuro. ¿Cierto? Esa fue nuestra pregunta esencial, donde ustedes tenían que completar algunas preguntas con información personal, entre otras. Ahora, eso fue la semana pasada. ¿Qué se vendría entonces esta semana? Y la importancia de la clase de esta semana es ver algunos documentos de postulación escrita a trabajos. Veremos algunas partes que son bastante familiares porque en un currículum, en un formulario o incluso en muchas entrevistas te pueden preguntar mismas cosas. Por lo tanto, por eso digo, muchas de estas partes pueden ser bastante familiares. Más, obviamente, una serie de preguntas complementarias que te pueden hacer en un formulario. Porque, bueno, ¿para qué spoilearles? Vamos a ver más en detalle lo que es un formulario. Vamos a ver una parte como un extra de un contenido. Y después vamos a seguir hablando de el formulario o la ficha de postulación, como le dicen algunos. Así que, por favor, estudiantes, los que están tomando notitas, les pido, por favor, anoten el título de esta semana que dice Job Application Form o formulario de postulación. ¿Ok? Ya, profe. Gracias por avisar. Planeamos. Muy bien. Job Application Form, entonces, formulario de aplicación laboral o formulario de postulación laboral. Ahora, obviamente, tenemos que responder esta gran pregunta ancestral, milenaria, que muchas personas están haciendo en este momento. ¿Qué son los formularios de postulación? What are Job Application Forms? ¿Qué son? Y como dice ahí, los formularios de postulación son conocidas como las fichas de postulación laboral. Muchos trabajos tienen este sistema de postulación en el cual se llena una ficha o un papel, un documento, ¿cierto?
además de responder cierto tipo de cuestionario para deducir si las respuestas de tu entrevista coinciden con las del formulario. Muchas personas se preguntan, o se hacen esta pregunta, ya que el formulario de aplicación a veces te lo hacen llenar el mismo día que te hacen la entrevista. Entonces dicen, ¿por qué estoy rellenando este formulario si en la entrevista me van a hacer las mismas preguntas? Muchas veces, como dice ahí, es para ver si tus respuestas escritas Son las coinciden. mismas. Sí, es para ver si son las mismas. Y en muchos casos te hacen respuestas como de ética laboral, o sea, te hacen preguntas sobre ética laboral. Te ¿Cuáles hacen son esas? Yo preguntas nunca lo entendí. que son preguntas que hay que ignorar, por ejemplo, ¿te gusta andar en bicicleta el fin de semana y vaya a trabajar en un supermercado? ¿Qué importa? ¿Cierto? Como que no tiene fin. Pero sí te empiezan a hacer preguntas sobre ética laboral, entre otras cosas, y eso sí son las preguntas que ellos sí toman atención. Muchas veces hay algunos formularios de postulación que son medios desgraciados, por así decirlo, que te hacen la misma pregunta 5 veces en 5 lados distintos, pero escrito siempre con otras palabras, para ver si en esas 5 respuestas pusiste exactamente lo mismo también. Así que, ojo ahí. Un buen consejo cuando llenes un formulario de postulación, si te hacen un cuestionario, responde lo que ellos quieran escuchar, no lo que tú quieras responder. Es un pequeño consejo, porque en muchos formularios te hacen... Bueno, ahí voy a mostrarle algunas preguntas para que las vean. Vamos a comentar algún tipo de preguntas, porque yo en 2 trabajos de los que postulé tuve que rellenar fichas de postulación. Bueno, entonces los formularios, dice aquí. Este cuenta con temas similares a un CV. ¿Qué era un CV? ¿Un CV? Un currículum vitae. Un currículum vitae. Muy bien, Nicole. Exactamente, un currículum vitae. Y tiene información similar, como por ejemplo la información personal, como el nombre, root, dirección, etc. Y los datos de contacto, como tu email, como el número de teléfono, entre otros. Pero estos formularios muchas veces te hacen también preguntas relacionadas con la opinión, situaciones hipotéticas, entre otras cosas, ¿ok? Entonces es bastante extraño. Yo sigo diciendo esto es muy, muy extraño que te lo hagan, pero como dijimos antes, es para ver si tus respuestas coinciden. Si tus respuestas no coinciden, créeme, esa es la razón por la cual tú llenaste un formulario y no te llamaron. Espero que no sea el caso aquí. Pero sí hay algunos estudiantes que me contaron eso. Rellenaron formularios, no los llamaron. Muchas veces también va por las respuestas que tú puedes dar. Lamentablemente, muchas respuestas que tú darías en un formulario quizás no es lo que tú realmente piensas, pero tienes que dar la respuesta que ellos quieren escuchar. ¿No es así? Ok, esto no es algo que tengan que anotar. Pero yo sé que ahí hay muchas personas que ya respondieron el formulario y espero que lo hayan respondido de forma correcta. Porque si lo respondieron mal, tienen que hacerlo todo de nuevo. No solamente corregir una parte, tienen que hacerlo todo de nuevo. Eh, Poniéndome aquí el parche antes de la herida, sí, avisándole, porque hay que ver algunas cosas. Bueno, primero que todo, hagamos esta pregunta. Pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado completar una ficha de postulación laboral? No. Nunca. No. Next, nunca. Bueno, cambio mi pregunta. ¿Alguien que sí le ha tocado completar una ficha de postulación laboral? ¿A alguien? Yo nomás. Me están. Tío Nico, ¿tú tampoco? Profe, yo sí llenaba bastante. Bastante. Yo sí, cuando Son... he llenado, sí, yo sí. ¿Ya? Perfecto. Juanita, termínate la historia. Sí, por favor, comparto. No, yo he llenado bastante porque te piden hasta la talla de ropa, si depende al trabajo que tú vayas, te preguntan si tenés los zapatos, todas esas cosas. ¿Ya? ¿En tu trabajo te dan ropa? No sé, pues yo le digo depende del trabajo que uno postula, porque Depende. por ejemplo
Sí. Depende, si vais de operario, te tienen que dar ropa, po. Ujú. ¿Cachai? Si trabajáis en un supermercado, te tienen que dar uniforme, y cosas Exacto. así. Una polera. Sí, pues, Poleras, si vais pantalones, si zapatos de vais de seguridad. promotor, te tienen que pasar la ropa, pues, como el profe que fue cajero. ¿Qué Sí, sabe? exacto. Bueno, Y profe tenía que usar taco alto. no, O ya las exacto. cajeras ya no usaban taco alto. Pero usábamos toda la misma ropa prácticamente la misma semana. La ropa nos tenía que durar una semana porque nos daban una camisa. Oh, qué terrible, ¿cierto? Sí. ¿Qué supermercado Eh, habrá sido ese? eh, Digo, oye, al menos que nos den dos así como para usar una y lavar la otra. Ya, pero bueno. Algunos lo hacen un poco. Tío Nico, tú también entonces rellenaste formularios de postulación, ¿cierto? Sí, yo rellené formularios cuando quise trabajar en Carosi y no me recibieron. Eh, pero sí, sí me llenaba. Los de salud también. Todas esas cosas lleno, po. Ya, Los perfecto. del seguro, los de la casa. Ya. Para todas esas cosas uno llena un formulario. Los del Ujú. colegio, 5 por semana, también. Ya. Muy bien, muchas gracias por contribuir a la clase. Bueno, siempre en algunos trabajos todavía piden esto de rellenar un formulario de postulación, donde el formulario de postulación no solamente te pide tu información de contacto, o tu nombre, etcétera, sino que también te hacen cierto tipo de preguntas. En los formularios de postulación que yo rellené 2 veces que me tocó postular en 2 supermercados, no voy a decir la empresa porque no nos auspicia a nosotros aquí en nuestro canal de YouTube, pero dice algo así como Umbo, donde hay un elefante. ¿Ya? Sí, trabajé en el supermercado. Y en el formulario me preguntaron como 5 veces distintas. Si tú ves a alguien robando, ¿lo reportarías a los jefes? ¿O a los encargados de seguridad? Me preguntaban como, ¿tú crees que la gente puede robar por necesidad? ¿Consideras tú que es correcto robar si una persona tiene hambre? Entonces, ya cuando empieza a Depende. cambiar la pregunta y se pone un poco más trágica, para mí es como, ya, concentrémonos, responder lo que ellos quieren escuchar. Quieren escuchar que le protejan el producto, nada más. Exacto, quieren vender, no quieren que les roben, no quieren perder, ¿cierto? Claro. Exacto, bastante válido. Entonces, esas son sus preguntas que para ellos son los que importan, por así decirlo. Porque otro tipo de pregunta como, ¿te gusta andar en bicicleta el fin de semana? Realmente ellos la van a ignorar. Ellos saben cuáles son las preguntas que ellos tienen que notar. En otros lugares, a veces, en vez de una ficha de postulación, te hacen el famoso test psicológico, inmediatamente. Eh, Como el los test de los trabajos afuera. colores, entre esos, el test de los colores, el de las imágenes, o el que me hicieron a Yo mí. nunca, yo no entiendo ese, lo hacen meme y yo no lo comprendo. Mira, yo lo único que hice fue dibujar a una persona bajo la lluvia. Que Ese es lo igual único. es el único. Eso es lo único que hice, y para más remate, eran muchas personas y había como un cabro chico al lado mío. No, un cabro chico, pero imagínate, yo tenía 20 años y esta persona tenía 19. Pero se comportaba en ese momento como un cabro chico diciéndole, voy a dibujar una persona musculosa, sin polera y con short, debajo de la lluvia. Hizo un dibujo así diminuto y te pasan una hoja así gigante. Y ahí ¿Y uno usted qué dibujó? explicándole a esa persona lo que tú tienes que hacer, compadre, es más vieja que el libro negro, como dicen. Dibuja Sí, una persona como si estuviera parada bajo la lluvia, o sea, abrigada, con una chaqueta, con un paraguas. gorro, con un paraguas, ¿cierto? Con botas. Y también, Sí, Profe, afuera la nube, la gotita, el ujú, suelo, que es el suelo. importante. Se fijan también si qué haces primero. Si Sí, primero dibujas el suelo, si primero hace la persona. exacto. A mí nunca Cuático, me ¿no? preguntaron qué hice primero, pero sí dibujé el personaje. A mí Miguel, me lo habían cuéntame. comentado. profe, no sé si soy usted o soy yo que se escucha pero súper mal. Eh, Confírmeme, chiquillos. Quizás soy yo. Sí, Que profe, el amigo, se escucha micrófono. mal. ¿Yo me escucho mal o la compañera? No, sí, creo que es la compañera.
Ah, Es que ya. tu micrófono. Sí, es tu micrófono. Hola, Profe, cámara. ¿puedo votar algo? Acuérdate. Ya, pero sin bromas fome. Ahora, ¿cómo me escucho? Mejor. Ahora mejor. Es que de las dos maneras me funciona a veces mal. Como que ¿cuánto se llama el micrófono? El teléfono se pone fome, pongo el audífono, están funcionando bien y después Ya. de no se pone fome. Pero ahora está súper, no te Mi preocupes. timota. Ahora estamos bien, ya, Ya. sigamos. Adelante, Juanita, ¿qué va Ya, a yo le contar? pregunté a mi psiquiatra sobre el tema de los dibujos que hacían los psicólogos. Ujú. ¿Y por qué se ríe? No me río. ¿No? Ya. tranquilo. Y resulta de que ella me dijo de que la descripción que hacían del hombre debajo del árbol las gotas de lluvia eran los problemas que uno tenía. Así Ujú. ellos lo clasificaban. Entonces tenía que hacer como un paraguas gigante y ocupar como toda la hoja y un hombre súper abrigado y con Sí. carita feliz. Así como que tu protección era, tu seguridad era el paraguas. Igual que el árbol, cuando te hacen dibujar un hombre y un árbol, había que dibujarlo al lado, o más grande que el árbol. Así que lo paso de dato por si acaso van a postular. Ya saben, si Oh, ustedes ese no no, quedaron en qué el loco. trabajo, chiquillos, es porque dibujaron mal un árbol. Claro, Hubiera sabido eso Cuando de hace ver cuando lo 11 entendí. años. porque son inseguros. No, es porque dibujan mal. Esa es la cosa. Ah, Profe, musculoso, yo hice tenía esa que ¿Alguien ser más prueba. grande que musculoso. yo? ¿Cómo? Sí, pues Ya, mira ya, el ya árbol. ahí va a entregar los datos, lo pueden entregar después por interno. Se lo Claro, ¿De qué compartimos a la manera compañera. vamos a ser te la sinceros? Tengo que mando por continuar con la interno. clase. Déjenme. Mejor. Ya, ordénense. Ya. Ya, muchas gracias por participar, chiquillos. Bueno, qué mejor que nos Estamos aplaudimos en activos. la otra clase. Ok, antes de continuar con lo que es un formulario de trabajo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es importante para ti en un trabajo? ¿Cuáles son aspectos El importantes para ti? sueldo. Muy bien. El Ahí, sueldo, el el sueldo, lo sueldo, principal. obviamente. ¿Cuánta El platita sueldo. vamos a ganar, cierto? El ambiente laboral. Ya, entonces, por También. favor, quiero que me escriban en el chat, por ejemplo, algunos aspectos. Al menos que ojalá podamos llegar hasta 10. Hasta ahora, ninguna de las 3 jornadas ha llegado hasta 10 aspectos. Como por ejemplo, good salary, que sería buen salario. El sueldo. Ambiente laboral, dice la Eileen. Ok. Condición laboral también. ¿Cuáles son las Condiciones laborales. ¿A condiciones? qué te refieres con las condiciones laborales? Es que son variadas, va a depender. Porque la Titularidad. condición higiénica, de seguridad, todo Ya, eso. hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad e higiene. ¿Ya? Tenemos esos 2 puntos. Posibilidad de proyección, o sea que tú puedas ir ascendiendo. La comida. Comida. Si es que te dan ¿Cuál es el otro? El algunos lugares que Bien. mayordomo, el que siempre está ahí atendiendo. Ya, No, compañerismo, dice también. aquí. El Compañerismo. horario y valor de las horas extra. Muy bien. Bono Hora laboral. extra también. Uniforme. No sé si alguien quiere un uniforme. Consulta. Consulta. Las No, posibilidades, no. las posibilidades laborales, no sé si a ustedes les pasará o no sé si me pasa solamente a mí, pero más que posibilidades laborales, que nos den la libertad laboral de poder innovar o de crecer, pero en nuestro, a ver, yo en el trabajo no busco, no aspiro como a ser más, a ver, que no se no sé cómo explicarlo, no aspiro a ser el jefe del resto, pero aspiro a que me den libertad laboral de poder crear e innovar. No sé si eso, ¿cómo explicarlo? Sí, no, sí está bien. Prácticamente es como dijiste tú, innovar, ¿cierto? Es como abortar también. Yo por lo menos las empresas que he estado, ¿Sí? sí se hace eso. Yo ya en Santiago trabajé en Dimec, que es como esta empresa que entregan útiles de aseo y de oficina. No sé si la conoces. Me parece. Solamente trabajo en Ya. colegio, pero me parece. Pero ahí yo llegué como pegando etiquetas. Así por los productos Ya. chinos que compran en China, le poníamos etiquetas chilenas, que como para que dijeran, el producto chileno. Y Bueno, ahí de después hecho, un paréntesis, no es para decir el producto es chileno, es porque por normativa legal no puedes vender algo en un idioma que tú no puedas entender. Por eso un producto que viene de China necesita una etiqueta en español. Ya, eso no lo sabía. Pero ya, a eso. Después me pasaron a una máquina, como a hacer cajas.
Ya. De pegar etiquetas pasé a la máquina y después de la máquina pasé a los YALES. Que ahí me sacaron la licencia para manejar YAL y todo. Perfecto. Bueno. Excelente, muchas gracias por aportar eso. Aquí la Nicole, cajita de Navidad. Oh, yo recibí una cajita de 18 y una cajita de Navidad. El problema es que te las daban según qué tan viejo eras tú en la empresa. Ya tenemos mucho... Yo creo que Dime. ahí también uno valora esos asaditos del 18 en la empresa. Porque hasta donde uno... Yo cuando fui garzón o cuando trabajaba en el campo, pucha que eran buenos los asados del fin de mes. Eso. Es verdad, es verdad. Eso habla Yo muy bien terminaba de la muy- convivencia que hay en el lugar. Yo terminaba Así muy la curado. convivencia. ¿Qué dijo Miguel? Que terminaba muy mal. Estamos claros que fue eso. Ya. Continuemos. Muchas gracias por participar, como siempre. Check this out. Mira esto. Profe, déjeme sacarle pantallazo, please. A la anterior. No. Que soy un poquito lenta para escribir. No te preocupes. Ya. De hecho, recuerden que el material está en Classroom. Todo lo que estamos viendo Sí. ahora está en la parte de material de la Sí, semana. obvio, sí, cacho. Ya, ahora sí. Entonces, check this out. Chequea esto, mira esto. Luego de nombrar algunos de los factores que te gustaría tener en tu posible futuro trabajo, veamos algunas de las partes que componen the application form. ¿Ok? Nombramos ahora factores de trabajo porque siempre estábamos hablando de nosotros mismos, pero no hablábamos de lo que nosotros queríamos en el trabajo. Pero, ok. Veamos entonces algunas de las partes que componen el Job Application Form. Ojo lo que dice ahí. Muchas de estas ya estamos familiarizados. Y es como, vamos a ver esto otra vez. Sí, lo vamos a ver. ¿Ok? Pero veamos qué sale con los contenidos que vamos a ver ahora. Como por ejemplo, dice aquí, partes de una ficha de postulación, personal information. Ya me imagino que están chatos de eso. Pero información personal, ¿cierto? Personal information, ¿qué sería, por ejemplo? Similar al currículum, similar to the curriculum. Aquí tenemos que agregar nuestro nombre completo e información de contacto. O también información personal, como dice el nombre. ¿No es así? Entonces siempre es nombre completo, otras cosas, y además de la información de contacto. Como por ejemplo, ¿qué información te pueden pedir para rellenar aquí? Full name, nombre completo. Birth date. ¿Qué sería la birth date? ¿Fecha de cumpleaños? Pues, No confundir birth date con birthday. es fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Es distinto a la fecha de cumpleaños. Birth date, date es fecha. Birth, nacimiento. Entonces eso es, como muy bien dijo aquí el compañero y la compañera en el chat, es la fecha de nacimiento, birth date. ¿Qué significaba el ID number? Ruth. El root, exactamente. El root. ¿Cierto? Porque ID, identification. Identificación. Number, número. Ayúdeme con el siguiente. Address. Dirección. Dirección, exactamente. Oye, ¿y cómo escribíamos nosotros la dirección en inglés? Apuesto que aquí los pillo. Aquí hay muchas personas. Lo escribí mal en el formulario. Yo, profe, ¿Cómo se escribe, por favor? número, Ya. calle, ciudad, Ya. país. Región, Sí, región y después país. país, continente, planeta Tierra, como usted quiera. Claro, Sistema hemisferio. Sistema solar. Muy bien, muchas gracias. Ya. Yo no quiero encontrarme con la sorpresa. Voy a revisar los formularios. Alguien puso su dirección, calle, número, ciudad. Dígame al tiro quién lo hizo. Yo. Listo. Presente. Ya sabemos que- ya. Yo los voy a revisar y les voy a escribir por WhatsApp. ¿Ok? Le voy a preguntar, ¿quieres modificarlo o te evalúo con lo que tienes? ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver después. Phone number, que sería entonces el número de teléfono, que normalmente en los tiempos actuales nosotros ponemos el celular. Más antiguamente, cuando nosotros entregamos un currículum, teníamos que dar tanto el número fijo como el celular. Pero ahora, como el celular siempre está con nosotros, solamente el celular. Email, que sería obviamente nuestro correo electrónico. Y aquí dice la palabra employed. Y aquí es cuando ustedes me tienen que ayudar también. ¿Qué significa la palabra employed?
¿Cuántos kilos? ¿En trabajos que he tenido? Error. Es parte del monólogo. Ya, pero acepto aquí la acotación. Empleo. Ya. Employ es empleo. Employed, con ed al final, verbo regular en pasado, a ver si lo recuerdan. Employed significa empleado. Se refiere a que si tú tienes trabajo, o tú puedes ser todo lo opuesto, un unemployed. ¿Qué sería lo opuesto de empleado? ¿Desempleado? ¿Qué trabajo? Desempleado. Exacto. Entonces, employed, como aparece ahí, empleado. Unemployed, desempleado. ¿Ya? Entonces, muchas veces te preguntan si tú estás trabajando o no. Entonces, si es employed o unemployed. En esta información personal, ojo, esto es solamente información personal, ¿algo más que agregarías? Sobre todo los que han llenado formularios de postulación. Enfermedades. Enfermedades, ok. Ya. Si fumas ¿Tipo droga. de sangre? Si consume algún tipo de sangre, si consume alguna cosa. El tipo de sangre, yo por ejemplo, yo les aviso al tiro, mi tipo de sangre es O negativo, por lo tanto yo soy donante universal, si alguien necesita un donante, me avisa. ¿Alergia? Oye, ¿uno cómo sabe cuál es, ¿El qué tipo género? de sangre es? Por el sabor de la sangre, No, mentira, tienes que hacerte un ¿Qué? examen de sangre. No, ¿en serio? ¿Y cuánto sale hacerse un examen? No ¿Es tengo. gratuito? ¿No? La información, la mía, la tienes desde que nací. Ah. Tiene que ir al hospital nomás pues, a donar sangre y ahí le dicen qué tipo de sangre. Ay, qué Y nervio. es gratis. Es gratis Si donar. tiene tatuajes, Tienes que Oh, sí. esperar 6 meses después del último tatuaje. Sí. Ya, Sí, continúo. meses. no, yo me En el refería a hospital preguntar. vale una bolsa de 2.50 de sangre. ¿Sabes cuánto? Por mi tipo de sangre me han preguntado, por si acaso. Me han ofrecido dinero. ¿Dan dinero? Hay gente que te ofrece dinero, pero yo digo, pierde sentido la palabra donar sangre. Tú la sangre la donas. O sea, Ah, ya. puedes salvar una vida, pero me tienes que pagar. No, olvídalo. No es donar sangre, eso es venderla. Bueno, alguien dijo por ahí género. Muchas veces tú tienes que anotar también tu género, ¿cierto? En el formulario aquí de postulación, cuando te preguntan información personal. Me sorprende que estamos en los tiempos que estamos, no han dicho si estás vacunado o no. Vacuna. ¿Estás vacunado o no estás vacunado? En el caso de responder. Pero, ¿Qué tipo profe, de... yo una vez vi un video de una chica que trabajaba en Disneylandia Ya. y a ella en el formulario le preguntaban si ella tenía tatuaje y dónde específicamente lo tenía. Ah, para que no sean visibles, porque las princesas Disney no tienen tatuajes. ¿Cierto? Pero bastante, muy buena acotación. No sabía. Oh, sí, pues, los tatuajes. Es igual, es importante, porque hay lugares donde las manos, por ejemplo, que es como lo más Son muy obvio, visibles. Exacto. sí, muy visible. Yo tengo tatuajes, pero me los tapo con mi ropa. O por ejemplo, ahora que se va a abrir también el súper donde trabajó el profe, de hecho en la ficha de postulación estaban diciendo ahora que el tema de los tatuajes es un tema, ¿cachai? Que no todas las personas que tenemos tatuajes podemos trabajar ahí. No entiendo. Igual hay hartos trabajos que lo Qué han raro que en ese accedido. supermercado pidan eso porque no lo pedían, la verdad. Antes no lo pedían. No. O sea, yo Incluso en el... tenía compañeras que tenían tatuajes en sus manos y jamás fue un tema en ese Yo tenía retail. un jefe de claro, sección en el UMBO, tenía un jefe de sección que tenía tatuajes en la cara. Sí, pues ahora lo piden acá y resulta de que antes en el supermercado que te conoce, Sí, ese en mismo. ese, claro, en ese mismo en el contrato sale, porque es un tema de discriminación, el tema de que tú podías ir rapado de cualquier color el pelo y todo eso. Si te que sentís eso- amenazado te la o sacan que es por un discriminado, tema tenés que formal. denunciar ese tema. Sí, Yo, es un tema una formal, pero de todas Es maneras. como por nada que- estética formal nomás, pero Oiga, profe, cuando te Dígame, discriminan ya es distinto. es que eso no es discriminación. Una vez conversamos eso con un jefe y no ¿Ya? es discriminación, se reservan el derecho de admisión.
como en toda la Discriminando a las personas. Eso discoteca, en los pubs. es decir, es discriminar con palabras elegantes. Disfrazar. ¿Sí? Claro, Efectivamente. de hecho, el tema de, Es que- por ejemplo, las personas con discapacidades, por ejemplo, no sé, ellos podrían trabajar normalmente y tener un contrato normal, pero ellos ganan incluso un poco menos en el supermercado que te conoce y se llama programa de integración laboral. ¿Cachai? O sea, claro, es todo discriminación disfrazada nomás. Bueno, ¿para qué vamos a seguir Así que- hablando de la discriminación? Si ustedes llegan a ser jefes de este país, enseñen a la gente a no discriminar nunca. ¿Ok? Exacto. Ok, muchas gracias a los que están participando, como siempre, es genial. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo de información personal que se puede pedir en alguna ficha de postulación. Y algunas cosas son bastante extrañas. Por ejemplo, te piden primero last name, que sería tus apellidos, tus dos apellidos. ¿Ok? Apellido paterno, apellido materno. Luego, first name, primer nombre, middle name, que sería tu segundo nombre. Tenemos el address, que como ustedes ya bien saben, sería la dirección. Al ladito tenemos city, la ciudad. Y aquí aparece state, que es el estado. No se refiere, señor, ¿usted en qué estado está? ¿Sólido, líquido o gaseoso? No, se refiere al estado como, por ejemplo, la región, ¿cierto? Que en Estados Unidos son estados, para nosotros se divide en regiones. Entonces, en nuestro caso, podría ser la región de Valparaíso, porque está mal dicho que sea quinta región en los tiempos actuales. Y, Ya o le dicen así. sí, es que estamos acostumbrados a decirle la quinta, ¿cierto? Es más fácil que ¿Por decir, qué está mal? Consulta. porque debería ser por orden. ¿Por orden? ¿Cómo así? Porque ahora, de norte a sur, Valparaíso es la sexta región. Ya no es quinta. Sí, por orden. ¿Y qué Pero es que la...? agregaron más regiones, como la región de Arica y Parinacota, la región de Ñuble, los ríos, Ah, ya, ya. ¿ya? Entonces, como antes estaba ordenado, cuando crearon unas regiones se desordenó, entonces dijeron, ya no se ve por número, se ve solamente por el nombre. Ya, entiendo. Y tenemos aquí el zip. ¿Qué sería el zip? ¿Alguien sabe lo que es el zip? Zip. No sé si estoy equivocada, pero el código de la comuna. Hay que ver. ¿Cómo le decimos al código de la comuna? Tiene un nombre específico. Se me olvida siempre. Código Código postal, postal. ¿no? Exactamente. Ese Entonces no sería el zip. 2266.000, algo así, el de aquí. Sí, es como Sí. 2260000, el de Quillota. 22. Eso. Yo me lo aprendí hoy día. De hecho, no me lo sabía. Yo sabía solamente es el de Vía Alemana, que es 6500000. ¿Por qué me lo sé? Porque pido un montón de cosas por AliExpress. Pero siempre me pedían. Pero no sé si sea eso el zip. Eso es, el zip es eso, el el código zip? postal. Sí, código Ah, postal. ya. Entonces está bien. El zip son los carabineros. ¿Ah? Los zip son los carabineros. Continuando. Continuando, entonces tenemos aquí home phone, que sería obviamente el teléfono fijo, el de casa. Al ladito ¿No es tenemos. obligatorio ese? ¿Ah? Si no es obligatorio, teléfono de casa. No, actualmente no es obligatorio, porque no todos tienen teléfono de casa y es mucho más económico tener solamente un celular. Y ya Exacto. prácticamente nadie te llama al teléfono de casa, solamente la gente que te cobra. Al personal, claro. Luego tenemos entonces el cell phone, que sería obviamente nuestro celular, email, nuestro correo, y aquí dice Social Security Number o número de seguro social. Profe, quiero el zip. No sé. No, es Número de el seguro código social. postal. El CIF es el código postal. El número del seguro social tiene un nombre en específico acá en este país. No recuerdo cuál sería el equivalente correcto. Alguien lo nombró en mi curso en la tarde, pero ya no recuerdo el nombre exacto. ¿O cuál sería como el equivalente? Número social. No sería como tener FONASA. Exacto, eso mismo era. Era como tener FONASA, muy bien, Iris. Era como tener FONASA, qué pero en Estados Unidos usan un número. Es como que todo es como por códigos. Entre otras preguntas que te pueden hacer, te preguntan aquí, en este... Que no sé a qué tipo de seguridad se refiere.
¿Ah? Sí, no entiendo a qué tipo de seguridad se refiere, por eso te No, pero es consulto. otra cosa, es parte de la Ah, salud en Estados Unidos. parte de la salud. Solamente Ah, address qué dice bueno. aquí, Demis, la palabra address es dirección. El domicilio. Sí. Luego dice aquí una pregunta bastante extraña. ¿Are you a US citizen? ¿Eres tú un ciudadano norteamericano? Y ahí te hacen las preguntas como cuestionario. ¿Yes o no? Aquí vienen preguntas más delicadas. En este Have you caso ever been sería convicted of tú. a felony? ¿Alguna vez has cometido un delito? ¿Sí o no? Estas en ese tipo de preguntas. Y aquí otra pregunta un poco controversial. Si estás seleccionado para entrar al trabajo, antes de ingresar, ¿te harías una prueba de drogas? Next, paso. Ja, pillamos a No me una. aceptan. Está atrapado. Paso. Creo que no es relevante para mis Paso. funciones. Exacto. Ok. Entonces ahí tú pones, te dan la opción de decir yes o no. No. Bueno, aquí depende. Esta es una ficha de postulación. No sabemos a qué trabajo es, pero ya podemos tratar de Si sacar. fuese un trabajo bastante serio, lo haríamos. Como Perfecto. lo es minería. Yo eso lo sé por mi papá por siempre. Y yo no. Hay locos que me cuentan ahí que se toman, pagan por limpiarse tanto el Sí, día a veces con el suero y toda la bala acuático. ya. Eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, otra Profe, parte de... Ujú. Dime, Iris. que hay en parte que le piden, o sea, bueno, es como una cláusula del contrato de que si usted tiene una enfermedad contagiosa, no, o sea, no, sí, Ujú. digamos, contagiosa, le, le caducan inmediatamente el contrato. Ah, qué mal. Eso lo hacen, o ¿Cómo sea, qué usted antes de enfermedades que firmar el sean contrato sale contagiosas? esa cláusula. Porque puedes contagiar a los demás, entonces bastante Pero malo. ¿cómo qué enfermedades que pueda contagiar así si no sea por... O sea, por ejemplo, ponte tú, no sé, pues puede ser, eh, a Tuberculosis. ver, claro, y por tuberculosis? ejemplo, digamos que está tan de moda ahora el SIDA, pues, y el SIDA ahora, bueno, el VIH ahora es súper tratable, no es, Ah, pero en pero muchos lados se eso, le discrimina. claro, no, es definitivo, pero igual esa enfermedad solamente se contagia a través de las relaciones sexuales, pues, o sea, tendría No que meterse con la necesariamente. persona, ¿no? Error, A ¿No? través de la sangre también. se contagia También a se través de puede... la sangre. Por eso, por ejemplo, en los partidos de fútbol, si un jugador está sangrando, tienen que detener el partido hasta que la persona sea tratada. No tenía idea, E incluso el jugador, si se mancha su camiseta con sangre, tiene que cambiarse la camiseta. porque está infectada sería. No porque puede chocar su sangre con la Mm. de otra persona, con la herida de otra persona también. Pero claro, su sangre estaría como, en este caso, infectada sería por Sería la el... infección, sería el problema. Ya Por eso. entiendo. Ya, pasemos a la siguiente parte, porque ya nos queda poco tiempo. Position, que sería obviamente, nombres la posición, trabajo o sección a la que tú estás postulando. Y ahí es cuando te pueden hacer preguntas también sobre sueldo. Por ejemplo, te pueden preguntar la posición en qué trabajo quieres o a qué trabajo estás postulando. Ya como Es ya como el dijimos, puesto mi que experiencia, te el estás puesto. disponiendo, ¿no? Exacto, el puesto. Ya, por ejemplo, como, como yo trabajé en el supermercado del Umbo, del elefante ese, podemos decir que pues, tú puedes postular a ser cajero, reponedor, eh, o alguna sección como menaje, ¿cierto? Multifuncional. Multifuncional también. Puedes postular a ser parte de la seguridad, ¿cierto? Entre otras cosas. Bodega, bodeguero, cosas así. ¿Ya? Tú nombras qué postulas, qué posición quieres tener. Te pueden preguntar también last salary, que sería cuál fue tu último salario, tu último sueldo. ¿Y cuál es tu expected salary? Es salario o sueldo que tú esperas. ¿Cuál es tu expectativa? Y muchas personas, incluso en su currículum, agregan availability. Availability se refiere a la disponibilidad, ¿cierto?
Nosotros ponemos disponibilidad inmediata. Muchas veces ponemos disponibilidad inmediata. Sí, usted dijo que eso no se colocaba en las habilidades, ¿no? No, no es Que una no era- habilidad. No es una Sí, habilidad. pues, no es una habilidad. Exacto. Entonces tú aquí pones si tu disponibilidad, o en tu currículum, ojo, currículum. Profe, pero igual, ¿cuánto se llama esto? Yo cuando había puesto eso no lo... Igual es como confuso porque se podría colocar que en ambiente laboral podría ser como inmediata la disponibilidad, no sé, pues si me necesitan en un lado voy al tiro, es como no negarse. Ya, pero a esto se refiere a la disponibilidad para trabajar, no para Ya. realizar cierto trabajo específico. Sería... Si tú No, eres y una de persona todas que te maneras- mandan a un trabajo en la pega, estás en una pega y te mandan, puedes hacer esto, lo que tú eres ahí no es una persona con disponibilidad inmediata, eres una persona que se le dice multitasking o multifacético. Ya entiendo. Ya, gracias. No hay problema, que aclaramos todas sus dudas. La hemos pasado súper bien, parece. Como dice ahí el chat. Perfecto. Y aquí viene la otra parte que decíamos recién, que era questions, preguntas. Ya que es cuando tú respondes preguntas simples con sí o no. Y que las respuestas tienen que estar relacionadas, o mejor dicho, estas preguntas están relacionadas con el trabajo. Así que tus respuestas siempre traten de ser lo que el otro quiera escuchar. Esta parte es fácil, pero, be careful, sé cuidadoso con lo que tú respondes. Porque si tú dices que está bien que una persona, por ejemplo, como dijimos, postulamos a un supermercado y tú encuentras que se justifica el robo porque una persona tiene hambre, entonces me va a hacer pensar de que, o a la empresa le hace pensar, esta persona me va a hacer perder dinero porque va a permitir que las personas roben, ¿cierto? Entonces, no, mal ahí para ellos. Yo sé que una cosa es la moral de nosotros, por hambre, ¿cierto? Pero otra cosa es lo que quiere la empresa. Y la empresa va a querer cuidar lo suyo y solamente generar dinero. ¿No es así? Bueno, siempre la mayoría de las preguntas que te van a hacer son de sí o no. Por lo tanto, tienes esas dos posibles respuestas, sí o no. Tal como... Sí, eso yo no me lo convencía cuando recién lo vi. Yo decía, pucha, pero ¿cómo no va a haber una que diga dependa? Depende, pero no puede ser. tiene que ser No sí puede o ser. no. Sí o no. Aquí no hay un depende. Qué ¿De fome. qué depende? No puede depender de algo. Ya, Me quizás gusta dar te explicación. estás preguntando ¿por qué debo completar una ficha de postulación si me harán las preguntas en la entrevista? Y tiene lógica. Es como si te hicieran la entrevista 2 veces en 2 formatos distintos, hablada y escrita. ¿Cierto? Pero esta es la razón. En general, la razón es simple. Las personas encargadas de la entrevista deben revisar si tus respuestas en la entrevista coinciden con la de la ficha de postulación. En caso de que tus respuestas no sean coherentes, es lo más probable que no te contacten. Quizás eso explica por qué quizás no te llamaron cuando hiciste alguna ficha de postulación. Si es que te pusieron algún tipo de cuestionario. Esa puede ser alguna razón. Quizás incluso en la respuesta del cuestionario pusiste que aquí sí justificabas robo, pero aquí no. Por lo tanto, ya, también. Ok, aprovechando que nos quedan los últimos minutos, vamos a ver entonces la pregunta esencial. El resto de la materia la vamos a ver el día de mañana. Y como dice ahí la pregunta esencial de esta semana, pregunta esencial 15. Completar la siguiente ficha de postulación utilizando formulario de Google. El formulario ya está en Classroom para todos ustedes. Si es necesario, podemos compartirle el enlace también en el grupo de WhatsApp. Pero, chiquillos, el formulario de Google ya está en Classroom para que ustedes lo puedan responder. Lo único sí, por favor, que las respuestas sean en inglés. ¿Ok? Nicolás, ¿podemos cerrar la grabación?